Bueno, buenas tardes a todos. Continuando este ciclo de webinarios de educación médica en tiempos de pandemia, no podía dejarse fuera de las preocupaciones que todos tenemos en torno a la educación de profesionales de la salud si no hablábamos de qué pasa con los posgrados y las residencias, un segmento muy significativo de la formación de los profesionales. Y para abordar este tema, tenemos hoy a la magíster Roberta Ladenheim. Roberta es médica, es formada como internista, pero también magíster en educación de profesionales de la salud, que se desempeñó como coordinadora de formación de recursos humanos en salud en la Dirección de Capital Humano en el Ministerio de Salud de la Nación, y hoy es directora de posgrado del Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires. Suficiente autoridad como para contarnos un poco qué es lo que está pasando con los posgrados, con las residencias, qué es lo que ocurre en el mundo y qué es lo que nos preocupa y podemos buscar soluciones en conjunto. Roberta, todo tuyo. Ahí vamos. Como dijo Marcelo, me toca específicamente hablar en esta serie de webinarios sobre educación médica en tiempos de pandemia, sobre qué hacemos con los posgrados y qué hacemos con las residencias en lo particular. Específicamente a lo largo de esta presentación quisiera, por un lado, hablar de cuál es el desafío de la formación en educación médica en el contexto de la pandemia, retomando lo que venimos viendo en los últimos 3 webinarios, y hacer algunos comentarios sobre cuál es la especificidad particular que este desafío tiene en la formación de lo que llamamos los posgrados. Después comentar cómo es la toma de decisiones, cuáles son las decisiones complejas que hay que tomar desde la gestión educativa de los posgrados en este contexto tan particular y en qué nos basamos para esa toma de decisiones. Comentarles algunas cosas con respecto a qué es lo que hemos hecho y ver qué es lo que funcionó y qué es lo que no, con la idea de recalcular y volver a plantear. Y finalmente plantearnos la posibilidad de que esto sea una oportunidad de aprendizaje, pensando qué es lo que va a quedar para el post-pandemia y qué nos cuestionamos sobre todo de cómo hacíamos las cosas antes. Entonces, ¿qué desafíos implica la pandemia a nivel educativo? ¿Qué desafíos implica la pandemia a nivel educativo para las universidades? ¿Y qué desafíos implica específicamente en la formación de posgrado? Sin duda, este es un contexto de enorme dinamismo e incertidumbre donde se ha producido una gran disrupción. Esto significa, las cosas no van a ocurrir como pensábamos que iban a ocurrir. Estamos en una situación de gran necesidad de cuidado, de enorme riesgo, donde tanto sociedad, alumnos, docentes como no docentes deben ser cuidados y considerados en todas las decisiones. Estamos aislados, con necesidad de contacto social y también con necesidad de tomar medidas que contribuyan al bienestar psicológico, que como ya se han visto en muchísimas encuestas, estamos todos afectados. Al mismo tiempo se ha visto una brusca y repentina limitación de la posibilidad de realizar actividades presenciales, es decir, que no podemos continuar con las prácticas educativas habituales e históricas, y esto ocurre además en nuestro país y en otros en el momento en el que se iba a producir el ingreso de nuestros graduados a las residencias del equipo de salud. Tanto docentes como estudiantes en las profesiones de la salud, en la formación de posgrado, nos encontramos abocados a la práctica asistencial. Esto nos está atravesando. Y además tenemos que acompañar regulaciones sanitarias y educacionales de nuestro país. Entonces, en este sentido, ya hablamos del desafío de pasar a la virtualidad y hacerlo a la urgencia, las limitaciones propias del aprendizaje en el ambiente clínico, la necesidad más que nunca de una evaluación del aprendizaje y para el aprendizaje, lo que se llama evaluación programática, un gran desafío en lo que hace a la formación docente, que es un desafío en posgrado en general y que en este contexto se profundiza, la necesidad desde nuestra gestión educativa de buscar otras maneras de generar lazos y generar comunidad, de dar soporte, un gran desafío con respecto a la comunicación, qué comunicamos, quién lo comunica y cómo se comunica, y la obligación de no sobrecargar a docentes y estudiantes. Y en este contexto tenemos que tomar decisiones que sean pragmáticas, creativas, pero que no tengan un impacto a largo plazo.
Cuando hablamos muchas veces del continuum de la formación, quiero hablar específicamente de lo que es la formación de posgrado, donde incluimos en los posgrados nuestros graduados recientes. Hoy sabemos que hay cerca de 6.000 egresados de la carrera de medicina habilitados para ejercer la medicina que aún no están en un sistema que los proteja y que los supervise, como son los sistemas de residencias. Siguiendo por la formación de especialistas, donde entre otros caminos para acceder a la certificación como especialistas en nuestro país están las residencias médicas, pero sabemos que no es el único, y después la formación profesional continua. Y en este gran continuum tenemos diversas propuestas, tanto cursos o jornadas presenciales, cursos virtuales, carreras de especialización no asistenciales, residencias del equipo de salud y carreras de especialización asistenciales, y las nombro juntas, convencida de que cada día vamos a lograr que estos dos caminos se acerquen y que ambas logren adquirir los beneficios que tienen las demás, y las maestrías y doctorados. Nuevamente la presentación no me acompaña, más paciencia. Y solamente para hablar del gran impacto que tienen las decisiones que tomemos, cuando hablamos, por ejemplo, de los alumnos de posgrado del Hospital Italiano de Buenos Aires, solamente para tener un ejemplo, vemos por un lado que tenemos 50 programas de residencia y 21 de becas adscriptas, 195 becas de perfeccionamiento, es decir, 1.000 residentes, de los cuales un 63% son mujeres, 6 programas de maestría con cerca de 600 alumnos, un programa de doctorado, 22 carreras de especialización asistenciales y 2 carreras de especialización no asistenciales, y durante el año 2019 hubo un total de cerca de 7.000 alumnos en cursos y jornadas. Y estos destinatarios de nuestras propuestas de formación están atravesados por la pandemia de distinta manera. Es decir, provienen de distintas profesiones, tienen en este momento distintos roles, algunos están en la primera línea de atención del COVID, algunos están en trabajo domiciliario y son mujeres, y vemos la gran feminización, no solo en las propuestas de formación de grado en nuestro país, como se habla, sino también en el posgrado, y muchos están lejos de sus países de orígenes. En este sentido, además, vemos que las propuestas de posgrado son absolutamente heterogéneas en sus modos de capacitar, sus métodos pedagógicos y sus objetivos de aprendizaje. Y sabemos que algunas propuestas responden a modelos más aplicacionistas y transmisivos, mientras que otras tienen modelos implicativos y reflexivos. Y conviven en el posgrado prácticas profesionalizantes con desarrollo de competencias profesionales, propuestas destinadas a la reorientación de perfiles o la reconversión, propuestas destinadas específicamente al desarrollo de aprendizajes, prácticas y procedimientos concretos vinculados al uso de tecnologías, y otras propuestas más academicistas, donde el objetivo más fundamental tiene que ver con la actualización de saberes teóricos. Y traigo un trabajo del Medical Teacher del 2019 que habla del desarrollo profesional continuo y que propone que los programas de desarrollo profesional continuo deberían salir de la transmisión pasiva de conocimiento y utilizar los principios del aprendizaje de los adultos para intentar lograr cambios en las prácticas de sus participantes. Entonces, cuando hablamos de modificar nuestros posgrados, hablamos de este universo de destinatarios y de este universo de propuestas educativas. Mi cara es que sufro cada vez que no se mueve la presentación. Bueno. Entonces, ¿podemos tomar decisiones flexibles acordes a estos destinatarios y estas propuestas, entendiendo que conviven en situaciones vitales y profesionales muy diversas, y que además en posgrado hay algunas propuestas educativas donde la pérdida de presencialidad no tiene ningún impacto, mientras otras se encuentran insertas en los sistemas de salud y bailan o vibran con los cambios y las adaptaciones que estos llevan adelante? Y al mismo tiempo pensar en cuáles facilitamos los desarrollos de competencias y en cuáles las reflexiones sobre la práctica, algo en lo que cuando tratan Mane y Alejandro en 2 semanas de ePortfolio podemos retomar. Entonces, ¿cómo es la toma de decisiones en este contexto?
¿En qué nos basamos para esta toma de decisiones? Por un lado, fuentes de información o evidencias, recomendaciones de buenas prácticas, experiencias ajenas, necesidades de nuestros alumnos y nuestros docentes, incluido el cuidado, y creo que como nunca los profesionales de la salud estamos conscientes del riesgo, y al mismo tiempo regulaciones de educación y salud con muy pocas certezas. Entonces, trabajo del medical teacher de cómo tomamos decisiones durante la pandemia, con la idea de que hay que tomar decisiones que implican elecciones y sacrificios, con la idea de que acá va a haber alguna forma de pérdida. Y en este sentido, ¿qué programas y prácticas deben continuar igual pase lo que pase? Es decir, por ejemplo, ¿qué experiencias clínicas son esenciales para la práctica que nuestros profesionales tienen que llevar adelante hoy? ¿Qué puede adaptarse, cambiarse o ser realizado de otra manera o remediado? Por ejemplo, ¿pueden utilizarse herramientas virtuales? ¿Para qué aspectos de la enseñanza y el aprendizaje pueden utilizarse estas herramientas virtuales? ¿Qué habilidades clínicas pueden desarrollarse a pesar del distanciamiento social, estas habilidades constitutivas de la enseñanza clínica, como decía Eduardo la semana pasada, y cuáles no? ¿Qué debe posponerse, pero igual debe pasar? Y el ejemplo más concreto de esto son los exámenes de certificación, y al final de este ciclo de webinarios, Carlos Brailovsky nos va a hablar de la experiencia de la certificación profesional en Canadá, o las rotaciones selectivas que hemos tenido que posponer hacia otro momento. ¿Qué puede ser descartado o minimizado? Las rotaciones clínicas pueden ser acortadas, hablábamos en el primero de los webinarios, si podemos acortar el internado no al rotatorio, de manera tal que nuestros alumnos de la carrera de medicina, que hace 6 años que están en la carrera, estemos tranquilos de que ya han alcanzado sus competencias. ¿Y qué hay que agregar? ¿Qué demanda o necesidad educativa concreta se produce en este momento? ¿Qué capacitación específica en COVID-19? ¿Qué capacitación específica en epidemiología, en salud pública, en entrenamiento sobre equipamiento de protección personal, en telemedicina? Tenemos que reorientar nuestros esfuerzos para capacitar personal que está lejos de la asistencia en primera línea, pero para que puedan dar respuesta al COVID. Y el artículo propone que la educación médica debe realizar un triage de sus recursos a todos los niveles durante la pandemia. Algunas actividades deberán ser suspendidas, algunas deberán continuar, otras adaptadas y otras agregadas. ¿Qué es lo que hizo el mundo? ¿Qué experiencias tenemos del resto del mundo? El mundo tomó decisiones sin precedentes en graduación, ingreso a residencias y certificación profesional. Y el mundo además sociabilizó información y generó redes, compartió recursos y recomendaciones. Y a quienes aún no han accedido, les recomiendo ampliamente en el sitio de la EMI todos los recursos vinculados al COVID-19, incluidos diversos webinarios, con el lema Keeping in Touch, mantengamos el contacto. Y después la guía sobre cómo proteger a nuestros estudiantes, tanto de grado como posgrado de la Academia Americana de Medicina. La Medical Teacher también sacó ya sus 12 tips, y los 12 tips tienen como objetivo pensar cómo podemos sostener la educación basada en competencias durante la pandemia. Y sugieren anticipar el impacto, mantener la seguridad de los pacientes y los alumnos como una prioridad, enfocarse en el bienestar de alumnos y educadores, prevenir el burnout, mantener todo lo que se pueda, maximizar experiencias que hoy se están llevando adelante, modificar lo que se deba, innovar, adaptar nuestras sesiones utilizando tecnología, considerar estrategias adaptativas para el aprendizaje. Y con esto se refieren, ¿hay recursos disponibles del resto del mundo que podamos tomar, que tal vez antes no lo hacíamos, pero que hoy se apliquen a nuestras necesidades? Reconocer la mayor necesidad en este momento de coaching y planes individualizados para nuestros alumnos. Y esto no hace referencia solamente al posgrado. Colaborar creativamente, empezar a trabajar más que antes en la interdisciplina, en la interprofesionalidad. Seguir evaluando, no dejar de evaluar. Tener flexibilidad en el egreso y en la certificación siempre que se demuestre la competencia, y cómo se demuestra la competencia en este contexto es algo con lo que lidiaremos en el webinar siguiente cuando Marta nos hable de evaluación. Y finalmente prepararse porque en el post-pandemia vamos a tener que hacer un catch-up, porque hay cosas que en este periodo no se van a poder desarrollar. Y traigo esto para pensar un poco en la toma de decisiones, que es de un
filósofo argentino que vive en Italia y que es el tío de un amigo muy querido, que habla de la toma de decisiones habla de la toma de decisiones y lo refirió a este contexto pensando en que nos encontramos en lo que sería una ciencia posnormal, en un momento donde lo que se pone en juego en las decisiones es muy importante, pero la incertidumbre es muy grande. Y al respecto de la ciencia posnormal menciona hechos inciertos, valores en disputa, lo que está en juego es importante y las decisiones son urgentes. Y creo que si bien aplica la gran incertidumbre en la que nos manejamos, sin ninguna duda nuestros valores no están en disputa, porque creo que nosotros, como comunidad educativa, como gestores de universidades y de residencias, compartimos los valores de las universidades y de sus funciones, y del cuidado de los pacientes y de las personas en formación. Entonces les quiero compartir un poco qué es lo que hicimos. Como institución universitaria generamos un comité de crisis, un plan de continuidad académica, y tuvimos que gestionar una universidad de manera virtual. El Departamento de Educación brindó soporte tecnopedagógico a la virtualización de todas las propuestas educativas que debían ser virtualizadas, ahora voy a hablar con qué criterios, y generó un plan de formación docente para que esto se pudiera llevar adelante. Además, se produjo contenidos libres, educativos, disponibles para toda la comunidad, se generaron dispositivos específicos y además quisimos evaluar. Y entonces, en este universo de propuestas de posgrado, por un lado hubo que sostener las actividades virtuales, virtualizar algunas actividades que eran presenciales, modificar en los calendarios, hablaré del ingreso a residencias, algún comentario breve, realizar entrenamiento en protección personal, utilizando simulador, generar un curso para los aspirantes a residencias, para esos graduados que hoy tal vez no están habilitados o capacitados para tratar el COVID, diseñar nuevos canales de comunicación y dispositivos de bienestar en residencia. Y lo que hicimos además fue evaluar la repercusión a través de encuestas. Tanto la Universidad Nacional del Sur como el Instituto Universitario del Hospital Italiano hemos desarrollado materiales educativos para los aspirantes a residencias o para los egresados, para que dispongan de las competencias básicas en la asistencia inicial del paciente. Y con respecto a los posgrados no asistenciales, hicimos un triaje educativo. En ese triaje educativo evaluamos qué debía virtualizarse, qué debía posponerse, y el Departamento de Educación dio soporte tecnopedagógico a los docentes, generando equipos con los docentes, y un gran proyecto de formación docente para la virtualización, que creo que fue clave en que esto pudiera llevarse adelante. Y en ese sentido se realizaron talleres, una primera fase con talleres sincrónicos, donde 375 docentes participaron de los distintos talleres sobre qué es virtualizar, qué puedo virtualizar, cómo es el diseño de las clases virtuales, cómo crear actividades valiosas en línea, cuál es el rol docente en la virtualidad y cómo evaluar en la virtualidad. Y también se realizaron webinars para modalidad sincrónica que fueron visualizados en casi 1000 oportunidades. Hicimos defensas de tesis online, esta es la primera defensa de tesis online del instituto, es una defensa de tesis de la maestría en educación de profesionales de la salud, y es una manera, pensamos, de sociabilizar el conocimiento y de generar redes, permitiendo que personas o egresados interesados en esto, que no hubieran podido estar presencialmente, participaran. Y después hicimos encuestas, quisimos ver cuál era la repercusión inicial de todas estas implementaciones, y esta es una encuesta a los carreristas, a los alumnos de las carreras no asistenciales, a las maestrías y al doctorado, y tuvimos una tasa de respuesta menor al 50%. Y refirieron que la pandemia tuvo repercusión en sus vínculos interpersonales, en su estado emocional, en su vida doméstica, en la organización de su tiempo, en la demanda laboral, en su salud, en las actividades académicas. De todas las actividades educativas que recibieron, valoraron como de mayor utilidad las clases expositivas sincrónicas, el análisis de caso o resolución de problemas y las discusiones en foros de intercambio. Y como de menor utilidad, el trabajo con otros y el aprendizaje y algunas propuestas de aprendizaje colaborativo. Encontraban como desafíos la gestión del tiempo y la concentración, el aprender nuevos modos de interactuar con docentes y compañeros, nuevos modos de estudio y nuevos modos de trabajo en grupo. Señalaron como otro desafío la necesidad de jerarquizar en la enorme cantidad de información, tareas y recursos, y la conectividad. Doy fe. La critiqué y perdió.
sugirieron flexibilizar los tiempos, evitar la simultaneidad en las propuestas, tener precisiones sobre cronograma, comunicaciones y tareas, incrementar los encuentros sincrónicos, pero breves, dejarlos grabados y generar recursos gráficos con audio y videos. El diálogo personalizado, individual, entre docentes y alumnos, y a futuro una instancia que permita revisar qué cuestiones deben ser remediadas. Y este es un gráfico que nos muestra, y que es un insumo para los equipos de trabajo, cuáles fueron las actividades utilizadas y cómo fueron percibidas en su utilidad por los destinatarios o los alumnos de posgrado. Y creo que además es un insumo para que pensemos cómo es el aprendizaje utilizando la virtualidad en este contexto particular, que es distinto a otros. ¿Qué hicimos con las residencias entonces? Las residencias como capacitaciones en servicios que se están adaptando, a la pandemia, donde se han suspendido los procedimientos selectivos, donde se han reorganizado los recursos humanos en equipos, COVID y no COVID, en clústeres que trabajan una semana y luego se quedan en su casa otra semana, o 2 semanas, con distintos modos de organización, donde se han reorganizado los espacios con circuitos COVID, circuitos no COVID, donde hay entrenamiento en equipos de protección personal, donde se utiliza mucho más la telemedicina y donde ateneos, reuniones, pases de sala han migrado a la virtualidad. Y en este sentido, Isabel Duré me enseñó a pensar que las residencias reproducen las prácticas de los sistemas en los que están instaladas, que la cultura organizacional permea y es más fuerte a veces que nuestras estrategias, y que tenemos que pensar muy bien qué estrategias y dispositivos utilizar para poder llegar a esta población. Y entonces pensamos, y siguiendo nuestras convicciones y lo que dice la literatura, que el bienestar de los residentes era fundamental, que la protección de los residentes, tanto en insumo como en entrenamiento, era fundamental y que tenían que estar asesorados y capacitados además sus supervisores. Y que la comunicación era clave, y por eso generamos nuevos canales de comunicación, donde nos asegurábamos que diariamente jefes de residentes y responsables de residentes, tanto por WhatsApp como por un campus diseñado para esto específicamente, recibieran la información sobre qué es lo que estaba pasando en la institución a nivel asistencial con la pandemia. Diseñamos este programa de apoyo a residentes, que surge de una iniciativa del Comité de Residentes y Becarios, y que tiene, por un lado, una línea de comunicación directa para quienes necesiten asistencia, por otro lado, propone espacios de trabajo virtual para compartir experiencias entre coordinadores, entre jefes de residentes, el entrenamiento de las figuras responsables de las residencias para que tengan recursos para hacer acompañamiento y fomentar el bienestar, y herramientas específicas de contención, apoyo y bienestar. Y además se hizo capacitación. En el Centro Universitario de Educación Basada en Simulación, en el CUESIM, se capacitaron residentes y el resto del equipo de salud. Las primeras 3 semanas de la pandemia ya se habían capacitado 4.400 personas, en el CUESIM de manera virtual y con una estrategia que intentó tener, que fue diseñada para el alto impacto, de cascada, donde se tuvo como objetivo la formación de replicadores que sostienen un estrecho contacto y que pueden de esta manera hacer que esa capacitación tenga un impacto en una población más grande. Se produjeron materiales educativos, videos disponibles en el espacio del campus para todos los residentes y coordinadores, y se planificó la formación en distintas etapas. Con respecto al cronograma residencial, decidimos acompañar la resolución 718 del 2020 del Ministerio de Salud de nuestro país y postergar el ingreso de los residentes y prorrogar la promoción y el egreso de los residentes actuales durante 4 meses, tal cual lo dice la resolución. Con respecto a las becas de perfeccionamiento, que son nuestros fellowships, fue interesante porque decidimos que si bien no va a haber inicio de actividades hasta octubre acompañando a la resolución, el egreso era posible que se consensuara entre el responsable y el becario. Y de los 186 becarios de perfeccionamiento, 120, a pesar de tener la posibilidad de finalizar su programa a tiempo, que hubiera sido en este momento, decidieron continuar hasta septiembre. Hicimos entonces una encuesta a residentes y becarios para ver cómo estaban recibiendo estas intervenciones y qué necesitaban. Y de 642 residentes y becarios, tuvimos una tasa de respuesta del 75%, 481. Y por un lado quisimos corroborar si efectivamente el tiempo de permanencia en el hospital había disminuido acorde a las medidas, y el 72%
mencionó que su reducción, la reducción del tiempo de permanencia hospitalaria. Y esto, además, evaluamos si se había acompañado de pérdida de beneficios como el descanso posguardia o la cantidad de horas de la jornada laboral, y esto se mantiene igual que en el prepandemia. Con respecto a las estrategias utilizadas o implementadas, quisimos saber cuáles les habían resultado más útiles. Y entonces jerarquizaron muy bien el recibir información diariamente de la dirección médica de la institución, del hospital, los procedimientos, los videos instruccionales con procedimientos relativos a la protección, el material educativo de la pandemia, la disponibilidad de herramientas y el entrenamiento. Y cuando quisimos saber cuáles eran las principales modificaciones que percibían en su actividad formativa durante la pandemia, un 43% refirió que había una disminución del número de actividades formativas, tales como discusión de pacientes en el contexto clínico quirúrgico, ateneos, estudio autónomo, preparación de clases, trabajo de investigación o cursos. Un 21% refirió que hay menor supervisión a los residentes y becarios, pero casi un 9, un 8,73, dijo que había mayor supervisión en este contexto. Y cuando vemos a qué se refieren con disminución de las actividades formativas, algunos comentarios me pareció interesante resaltar. Por un lado dicen que hay creación de un espacio virtual para la exposición de temas relacionados a la residencia. Hay una disminución en el número de actividades formativas en el hospital, pero mayor tiempo para estudio autónomo, lo que se vuelve incluso más beneficioso de lo que era previamente. Con menor número de actividades formativas me refiero a que se suspendieron las rotaciones por otras especialidades. De todas formas, se ganaron espacios de nuevos ateneos, multidisciplinarios, a los cuales previamente la residencia no concurría por falta de tiempo. U otro, considero que la actividad está ahora más organizada y mejor aprovechada. La sensación de pérdida, si bien perdimos algunas instancias, se han ganado otros espacios de formación a los cuales antes no accedíamos. Debería continuar lo que la pandemia nos permitió, tener antes y antes no teníamos, clases dadas por médicos de planta vía Zoom. Y el cambio de la actividad asistencial es la mayor modificación de la actividad formativa, absolutamente consistente con lo que es una formación en servicio. Con respecto a sus necesidades específicas, los residentes manifestaron tener necesidades vinculadas a la protección, al acceso de los elementos de protección personal, del equipo de protección personal y la capacitación. Necesidad de cuidado emocional, contención emocional, apoyo psicológico, contemplando la situación que están atravesando en este momento, la necesidad de continuidad de las actividades formativas. Hay mucha preocupación entre los residentes y los alumnos de las carreras asistenciales con respecto a la pérdida de posibilidades formativas, sobre todo lo vinculado a procedimientos quirúrgicos, y esto es algo que nosotros como gestores de residencias tenemos que pensar el día de mañana, cuantificar este impacto y planificar que esto sea remediado. Y también pidieron definición y comunicación sobre el desarrollo de los programas, cómo es el cronograma, cómo son las rotaciones, si van a poder recuperar sus rotaciones selectivas. Nos encontramos todos en un momento de mucha incertidumbre, pero posiblemente comunicar qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos genere algo de tranquilidad, y eso es lo que planeamos hacer. Hay trabajos en el pasado que hablan de eventos de disrupción marcada de la educación médica. La pandemia de SARS del 2009, y hay un trabajo muy lindo de historia de la educación médica que habla de qué es lo que pasó con la educación médica durante el bombardeo de Londres. Esto nos hace pensar que tal vez podamos aprender de esta situación, que esto sea una oportunidad, pensar qué es lo que va a quedar para el post-pandemia, qué es lo que tenemos que cuestionarnos de cómo hacíamos las cosas antes. Y entonces creo que las preguntas de las que no tengo respuestas son, ¿qué no vamos a volver a hacer como antes? ¿Qué vamos a incorporar definitivamente en las implementaciones de este periodo? ¿Qué aprendizajes hemos realizado? Para que realmente esto sea un aprendizaje, y mucho se habla de si más allá de lo traumático que ha sido esta crisis, nos va a generar a todos como sociedad un aprendizaje la pandemia. Seguramente para que esto sea un aprendizaje tienen que cumplirse algunas condiciones. Y creo que entre ellas están la reflexión, que revisemos nuestras propias prácticas y que nos esforcemos por construir conocimiento con otros. Y entonces creo que acá hay oportunidades. Disminuir las presencialidades que fácilmente pueden sustituirse y enriquecerse en la virtualidad, repensar, transformar prácticas tradicionales y anquilosadas, orientar hacia el desarrollo de las competencias en los casos en los que esto sea el objetivo que debemos tener o hacia la reflexión, ampliar el acceso a la información, sociabilizar, democratizar el conocimiento, que eso creo que es una ganancia sin duda,
y sobre todo fortalecer redes y espacios de colaboración. Y por eso quiero agradecerles mucho este espacio que estamos sosteniendo con tanto acompañamiento y tanta paciencia a las dificultades tecnológicas. Muchas gracias por acompañarnos en estos webinarios. Gracias, Roberta. La verdad que creo que recorriste los aspectos que a todos nos preocupan, las dudas que todos tenemos, pero en muchos casos, más allá de que al final decís que no tenés respuestas, creo que nos fuiste dando una serie de respuestas a lo largo de la presentación que nos son sumamente útiles. Y por supuesto abrimos ya las preguntas en el chat. Yo fui recolectando algunas cosas que fueron apareciendo durante tu presentación para que no hagamos un bache con las preguntas. Y una tiene que ver con ¿qué pensás de si hay un aumento en la necesidad de supervisión o de percepción de pérdida de la supervisión en esta situación de incertidumbre? Y si poder volver a resaltar un poco las medidas que ayudan a aumentar el bienestar, sobre todo de los residentes, hablamos. Sí, con respecto a la supervisión, y si bien no hice la mención, agradezco mucho la pregunta, creo que hay algunas prácticas que hoy los residentes incluso no deberían hacer. Y creo que cada equipo tiene que reorganizar su asistencia para asegurarse que en este momento de riesgo de los pacientes y de los residentes y de todos los profesionales de la salud, decidamos muy bien hasta qué punto es necesario que algunos residentes o algunos alumnos realicen algunas prácticas y si no tenemos que estar seguros de que los está haciendo la persona más idónea. Hablábamos el otro día de cirugía en un paciente COVID. ¿Podemos permitir que un residente de cirugía realice ese procedimiento? Y si lo hacemos, ¿qué certeza tenemos que tener de que está capacitado para eso y que la supervisión tiene que estar presente más que nunca? Creo que la supervisión en residencias a veces es una deuda en todas nuestras residencias, pero que este es un momento en donde se hace muy evidente que es necesaria y ojalá logremos instalarla de acá en más. ¿Cuál era la otra pregunta, Coco? La que tenía que ver con el bienestar. Bienestar, a ver, el Comité de Residentes y Becarios del Instituto viene trabajando y hace un tiempo en una mirada al bienestar que tiene que ver no con llegar a las situaciones de burnout que todos conocemos, sino con pensar desde el inicio de la formación qué factores o condicionantes colaboran o contribuyen a que los profesionales en formación y los profesionales en general logren estar en un ambiente que los proteja, que los cuide, que los reconozca, que sea respetuoso, que logre individualizar el aprendizaje, que se flexibilice. Y creo que en ese sentido, en este contexto en particular, diseñamos un dispositivo, pero que esto es algo que queremos que continúe. Y tiene que ver con que los residentes puedan expresarse libremente, ser escuchados, que tengan canales de comunicación donde saben que se prioriza la confidencialidad y que no va a haber ningún tipo de reprimenda con respecto a lo que están diciendo. Que aporten sus opiniones sobre cómo deben ser reorganizadas las... Leí el otro día que había dudas sobre cuáles son los objetivos de aprendizaje concretos de los residentes durante este periodo. Y se habla de poca gente ha tenido la posibilidad de formarse durante una pandemia y qué interesante aprender en esta situación. Bueno, para que los residentes realmente puedan aprender cómo se maneja una pandemia, tienen que ser parte de la toma de decisiones. Y creo que, que ellos sean escuchados de esa manera es una de las cosas que contribuye sin duda a su bienestar. 2 o 3 preguntas más que aparecieron. Voy a tratar de ordenarlas para seguir un poco con lo de las residencias y el bienestar. Tal vez no es la que venga en orden. ¿Cómo manejaron el tema de licencias de residentes? Personas, supongo que se refiere a mayor riesgo y cómo esto impacta en la reorganización de tareas y en la evaluación. Bueno, eso en la guía de la Asociación Americana de Medicina que les mencioné, hay un lindo apartado sobre la cuestión de las licencias y cómo bajo ningún punto de vista la licencia de un profesional por motivos de salud, ya sea por factores de riesgo o embarazos, en este contexto tiene que permitir que eso vaya en contra de su formación o de remediar o que se lo sancione.
Al respecto hicimos un seguimiento, de la misma manera que la institución hizo un seguimiento sobre los casos y los pacientes de riesgo con medicina laboral o las personas en riesgo, mayor factor de riesgo. También hicimos un seguimiento desde los residentes que se contactaran con el mismo sistema que cuida a todos los profesionales, con la posibilidad de que tomen licencias en caso de ser personas de riesgo, o tengan un seguimiento específico en caso de haberse contagiado. Y el equipo de bienestar específicamente, si bien por suerte todavía no ha tenido que hacerlo, está anticipando que en caso de que haya residentes que se contagian, tenemos un especial interés en que el equipo de bienestar acompañe a esos residentes en el periodo que van a tener que estar aislados en sus casas. Por ahora, en la medida que no ha habido sobrecarga laboral, esto no ha interferido de ninguna manera con la asistencia de los pacientes, o con la estructura o la organización de los equipos. Sin que nadie esté preocupado, porque sus preguntas están anotadas y vamos a ir llevándolas, pero insisto, para tratar de seguir ordenando, como tenemos algunas preguntas más de las residencias, para tratar de cerrar ese capítulo y después pasar al de posgrado o a de evaluación, que hay un montón de preguntas. Alguien preguntaba con el tema puntualmente de rotaciones en servicios que tienen posibilidad de asistencia COVID, si la recomendación es que de algún modo se restrinjan estas rotaciones entiendo que la pregunta se refiere a residentes de otros servicios que deben rotar, por ejemplo, por servicio de clínica médica, que tienen mayor chance de exposición COVID, si estas rotaciones recomendarías reducirlas o mantenerlas con lo habitual. Nosotros cuando inició la pandemia hicimos dentro de las comunicaciones y la decisión que todos los residentes retornaran de sus rotaciones selectivas. Es decir, que todos los residentes volvieran a sus servicios. Incluso pensando en que en la medida en la que se generara el pico, que aún no se ha generado, y que la demanda social fuera mayor, hubiera suficientes residentes para cumplir con las necesidades. En principio, la única situación que genera cierta tensión tuvo que ver con la prórroga de egreso o de promoción, porque residentes de primer año que estaban rotando, o residentes, por ejemplo, en las especialidades clínicas que hacen un primer año de clínica médica y luego tienen que pasar a su especialidad, acompañando la resolución ministerial de prórroga de promoción, continúan en ese primer año de clínica. Igual entendemos que la asistencia de pacientes, en la medida en la que se realiza con los elementos de protección, con el equipo de protección personal, con la supervisión adecuada y con el entrenamiento en el uso del equipo, no debería ser una situación riesgosa. Bueno, preguntan por cómo fue llevar adelante una presentación de tesis en términos virtuales, los jurados, cómo funcionó el jurado. Preguntan un poco de detalle de ese proceso. Bueno, ese proceso nos llevó a mucha revisión normativa, por eso decía la necesidad de normativa, revisando las normativas del Ministerio de Educación de regulación de lo que es la formación de posgrado en nuestro país, la 160 y modificaciones posteriores, donde se habilita el uso de la virtualidad, y de hecho incluso hicimos un consejo a la CONEAU y al Ministerio de Educación, porque era algo que no se realizaba con antelación. Si vamos a hablar de normativa, también de la Secretaría de Políticas Universitarias hay una resolución de este año que habilita en el marco de la autonomía de la universitaria a las universidades a reajustar sus propuestas formativas y sus cronogramas, pero aún así quisimos llevarlo al Consejo Superior de la Universidad y se discutió en el Consejo Superior y se generó una resolución desde el rectorado para instalar cómo eran los mecanismos de, por un lado, asegurar que la persona que está rindiendo la tesis sea esa persona, que no haya fraude. Por otro lado, cómo asegurar que los jurados sean quienes tienen que ser y cómo van a hacer todo el dictamen, la deliberación, el registro del mismo, qué autoridades del instituto son las que dan fe de eso, las que firman. Hicimos, bueno, por otro lado, que la tesis sea grabada, que esté autorizada la grabación por parte del tesista, que esa grabación se guarde en un repositorio institucional,
Y creo que no mucho más. O sea que diseñamos todo un circuito para asegurarnos la veracidad del tesista, de los jurados, y para registrar todo este proceso de manera que estuviera lo más regulado posible. No sé si eso contestó la pregunta. Creo que sí. Quedan 3 ejes de preguntas que voy a tratar de ordenar. Una tiene que ver con las competencias afectadas por la pandemia, las otras tienen que ver con la evaluación, y finalmente, la gente que, por otro lado, porque seguro no estás mirando el chat, gente manda muchísimas felicitaciones y aplausos a lo clara y precisa de tu presentación. La gente quiere conocer un poco tu opinión sobre el aprendizaje post-pandemia. Así que vamos con la primera parte, que es la de las competencias. Hay varias preguntas, algunas referidas a especialidades quirúrgicas, que tienen que ver con, dado 2 aspectos, porque hay varias preguntas. Una que tienen que ver con la reducción que se produjo en muchos servicios de la práctica, producto, por ejemplo, de la falta de cirugías programadas, la reducción de internaciones, es decir, la disminución en la exposición de los residentes, y otra con la limitación que significa que los residentes, en principio, no estén a cargo de algunos pacientes por el riesgo que esto puede significar, tal como vos mencionaste. Algunos preguntaron más concretamente si deben estar en la primera línea de atención de pacientes COVID internados. Es decir, para resumir, cómo manejamos la reducción en la exposición a ciertas competencias, y la segunda parte, cuál es mejor decisión en términos de si permitirles aprender teniendo contacto con los pacientes o retirarlos de la atención de pacientes COVID. Con respecto a la pérdida de oportunidades de formación, sobre todo en lo que hace a las especialidades quirúrgicas que no están pudiendo realizar algunos procedimientos, creo que como autocrítica es en lo que peor hemos comunicado a los residentes. Así que si hubiera algún residente acá, y es una de las cosas que vamos a hacer esta semana, mejorar la comunicación para transmitir que entendemos que ha habido una pérdida de oportunidades de aprendizaje, que hay un impacto educativo durante la pandemia, esto es algo que surgió mucho en las encuestas, y que va a haber un esfuerzo de recuperar. Lamentablemente pensamos que este no es momento, primero porque los procedimientos selectivos no se están llevando adelante. La prórroga de promoción, incluso pensar si a futuro nuestras residencias van a terminar más tarde, porque incluso se está barajando la posibilidad de que el calendario de residencias quede modificado. Esto obviamente es una decisión de todo el sistema de residencias en su totalidad y no nuestra, pero si así fuera, creo que es importante que todas estas personas en formación sepan que van a tener una posibilidad, y hablábamos del catch-up post-pandemia, y que su formación no se va a ver, su formación en global, de acá a su 4.º año de residencia, no se va a ver perjudicado en este sentido, sí, en el sentido de que va a haber sido una formación más larga, que van a haber tenido que dedicar 4 meses más a su formación, pero que hay que medir, cuando todo esto termine hay que medir muy claramente el impacto y poder remediar todo lo que no se haya logrado alcanzar como objetivo de aprendizaje. Con respecto a si los residentes tienen que hacer asistencia, yo tengo muchos dilemas al respecto, y creo que sin ninguna duda no tienen que hacerlo si no están dadas las condiciones de seguridad, pero en la medida en la que se generan insumos, recursos, entrenamiento, supervisión adecuada, los números muestran que en esos contextos el riesgo de los profesionales de la salud es menor. Leí mucho sobre si los alumnos tienen que hacer asistencia, a mí me pareció un despropósito, pero incluso en la literatura internacional hablan de qué medidas tomar con alumnos, y que los alumnos del internado rotatorio tienen en este momento una oportunidad de aprendizaje única. Y en ese sentido, tal vez la pandemia, en la medida que sepamos capitalizarla, sea una oportunidad de aprendizaje donde hay que poner en la balanza cuál es el riesgo y cuáles son los beneficios. Las preguntas que siguen tenían que ver con evaluación, y lo que preguntaban varios era si este fenómeno de virtualización del que vos hablaste y de todo el cambio de algunas actividades, de alguna forma significaba tener que modificar la evaluación, o esto aportaba algo en términos de cambiar la evaluación, o a su vez si afectaba
la evaluación de competencias, si esta etapa tan diferente a la que veníamos viviendo modifica o no cómo se viene evaluando. Me parece que tal vez es un poco pronto para responder eso, porque nosotros lo que hemos hecho sobre todo es evaluación del impacto en los alumnos, y que para poder decidir qué es lo que vamos a evaluar del aprendizaje, vamos a tener que tener un poco más en claro estas propuestas formativas que estamos instalando en este momento, qué aprendizaje generan. Es decir, esta rápida virtualización en emergencia, o como vos la llamabas, Coco, la primera vez, sin ninguna duda no tiene que ver con los aprendizajes virtuales de otros momentos, y no tiene que ver con esas propuestas de formación tan pensadas y planificadas que se desarrollaban antes. Entonces yo creo que la clave va a ser la flexibilización en las... No en las evaluaciones, no disminuir, no pretender que se aprenda menos, sino tener muy en claro qué es lo que se aprendió, qué es lo que se puede aprender en el contexto de las propuestas formativas que estamos llevando adelante, y solamente tal vez como un diagnóstico de situación. Y lo que no se pueda aprender, habrá que hacer remediaciones, aunque esto implique prolongar las formaciones de maestrías o de doctorado. O sea, lo que nuestras propuestas educativas no estén fomentando del aprendizaje tendrá que ser remediado. Y había toda otra línea de preguntas que tienen que ver con qué es lo que vos crees que esto nos va a dejar como ejes que van a ser trasladados a la pospandemia. Aquellas cosas que vos, probablemente, ya digo, nadie te está pidiendo, creo, por lo que uno leía en el chat, evidencia de esto, pero sí, en tu percepción y con tu experiencia, qué cosas de las que hoy han pasado a la virtualidad son aprendizajes que debemos incorporar para la pospandemia. ¿Qué es lo que en este tiempo que viene recorriéndose, que ya no es tan poco, vimos que funciona, es bueno y puede ser trasladado a la pospandemia? En estos 2 meses, 3 meses, muchas veces dijimos, esto vino para quedarse. Y sobre todo me parece que tiene que ver con el uso de tecnologías que permiten el acceso. Muchos de los residentes en los comentarios hablaban de, por cuestiones de tiempo, de organización, tal vez estábamos en quirófano y no teníamos acceso, pero esto nos ha mostrado una posibilidad de acceso a la información, acceso a los Zoom, una posibilidad de colaboración, de encuentro con otros, de comunidades. O sea, nosotros no teníamos los viernes a la tarde esta posibilidad de encontrarnos tantas personas interesadas en el mismo tema. O sea, creo que la tecnología en ese sentido, y el uso que le hemos dado a la tecnología, perdiendo un poco el miedo con respecto a los prejuicios que uno podía tener, creo que es una de las cosas que ha venido para quedarse. Y después creo, y ojalá hayamos aprendido como gestores educativos, algo que ahora es evidente, que tiene que ver con la protección de los alumnos, con la individualización de los aprendizajes, con el reconocimiento de cómo algunos factores personales, vitales, atraviesan la formación, porque realmente estas dificultades familiares, de salud, vinculares, de conectividad, las hemos tenido siempre, no en esta magnitud. Así que ojalá aprendamos de esto, a seguir focalizándonos en el bienestar, a seguir focalizándonos en la supervisión, en lo que hace a residencias, y en lo que hace a posgrado, a seguir pensando en caminos más flexibles e individualizados, acorde a las situaciones que cada profesional vive, porque muchas veces, tal vez en la formación profesional continua, nos falta individualizar a las necesidades de esos alumnos. Fantástico, Roberta. Creo que se han cubierto, no sé si alguno de mis compañeros, Alejandro, ha registrado alguna cosa que se nos haya escapado para reportar como pregunta. No, justamente en esto que planteabas de lo que se agregaba, había alguien que preguntaba, dice, bueno, esto que se agrega y esto que se puede sumar a los programas, ¿cómo hacer para sostenerlo cuando se vuelva a una situación más cercana a lo que se vivía previamente, con una actividad febril en los servicios y con algunas estrategias nuevas incorporadas que planteabas esto? ¿Vos lo ves como una dificultad? No, yo creo que vamos a tener que encontrar un equilibrio, porque en esos comentarios que yo les traía de las encuestas a residentes, cuando algunos hablan de ahora por suerte puedo tener 5 clases por día por Zoom, uno piensa, ¿esta es la formación, la capacitación en servicio o las residencias
tienen que ver con la práctica supervisada, con docentes, con objetivos y todo lo que sabemos de la capacitación en servicio. O sea, yo creo que tenemos que avanzar hacia un equilibrio, que sin ninguna duda la actividad académica no se va a sostener en la virtualidad en este nivel, pero que tenemos que tomar algunas cuestiones de pensar la accesibilidad, de pensar en tener los recursos grabados, cosas que tal vez antes no hacíamos y que muy sencillamente hemos visto se pueden hacer. Bueno, Marcelo. Hay una pregunta más que ya me la habían hecho y yo me la salté, pido disculpas, que es si el formato de la encuesta, es posible que la gente cuente con qué preguntas se hicieron en esta encuesta. Hay gente que quedó muy Sí, interesada con reproducir la encuesta. la encuesta fue un producto del área de evaluación institucional, que es un área dentro del Departamento de Educación, que trabajó en conjunto con nosotros desde posgrado, pensando cuál era la mejor manera de indagar los efectos de todo esto, tanto en los carreristas no asistenciales, maestrías y doctorados, como en los residentes, y esta se complementa, que todavía no pudimos traer resultados, con otra encuesta hecha a los responsables de estas residencias, pensando en tener información en espejo que nos permita colaborar en la gestión de las residencias, dando respuestas a las necesidades de los residentes y viendo también algunas cosas cómo fueron planificadas. Así que desde ya toda la intención es generar recursos que podamos compartir y los resultados también, mucho más profundos de lo que yo presenté hoy, también los vamos a sociabilizar, porque pensamos que son interesantes para que otros piensen estos mismos procesos. Y si querés, pues digo, para cerrar, que me parece que es un aspecto que no tocamos y que seguramente nos vas a ayudar, es qué recomendás o herramientas virtuales o lugares, además, tal vez repetirlo algo de lo que pasaste en la presentación de apoyo a los docentes. De herramientas para formación de los docentes en este contexto o para dar desarrollo, algunos aprendizajes para docentes en este sentido. Si estoy compartiendo pantalla, ven que mi conexión a internet es inestable. La primer medida que se realizó en el Instituto Universitario, y creo que esto es un mérito enorme del Departamento de Posgrado, tuvo que ver con la capacitación docente. Y si bien yo mostré exclusivamente lo que fueron los webinarios, y las actividades, bueno, los webinarios y las actividades asincrónicas, se acompañó de todo un espacio en el campus donde los docentes tuvieron tutorizados en su desarrollo de distintas propuestas educativas. Creo que es el momento, y eso también es algo que me olvidé de decir, gracias, creo que eso también es algo que ojalá haya llegado para quedarse, que tiene que ver con el trabajo muy en conjunto entre el soporte tecnopedagógico y los contenidistas, los docentes disciplinares. Creo que eso mejora la calidad de las propuestas, y que estos docentes que muchas veces como docentes, tal vez no tanto en residencia, pero sí en nuestros posgrados, llevamos adelante distintas propuestas educativas sin tanto soporte pedagógico, creo que lo necesitamos y que ese trabajo y esa visión en equipo de cómo utilizar la tecnología para maximizar, de cuáles son los resultados de lo que estamos llevando adelante, me parece que es clave. Bueno, ahora sí me parece que, no, yo por recordar lo que vos mencionaste, que varias de las instituciones como la Medical Teacher y la AMY o las revistas de educación médica también tienen acceso a lugares gratuitos. El AMCC, ¿crees? Bueno, no me voy a acordar la sigla, que es la Asociación Americana de escuelas de medicina, también tiene una página muy interesante. Digamos, creo que hay una serie el conjunto de escuelas de medicina canadiense también. Creo que hay muchas y muy buenas recursos en línea que pueden ser utilizados. Creo que si no nos queda mucho más, podemos cerrar. Agradecerte, Roberta, como muchos dijeron en el chat, sólida y absolutamente clara, precisa, y creo que nos ayudaste mucho a comprender qué hacer con los posgrados.
y a mejorar lo que hacemos cada una de nuestras instituciones. La semana que viene tenemos a todo el capítulo que arrancamos, que tiene que ver con lo que muchos de ustedes pidieron, porque como decía Roberta, más allá de que este sistema de webinarios es bastante de comunicación en un solo sentido, es un comienzo de ponernos todos en contacto y estamos muy atentos a lo que ustedes nos van devolviendo cada semana. Había un interés fuerte en el tema de educación, así que tenemos un ciclo de 3 webinarios que van a estar focalizados en evaluación. El primero, Marta va a hacer un pantallazo sobre la evaluación en estos tiempos. Después iremos a trabajar posteriormente con los portfolios electrónicos y finalmente, y como cierre de este ciclo de webinarios, que no significan los últimos webinarios que vamos a hacer, pero sí los relacionados a este contexto, para no aburrirlos demasiado, vamos a tenerlo a Carlos Brailovsky, que nos va a hablar de un poco de cómo está siendo la experiencia en lo que son evaluaciones de muy alto nivel de decisión, como es la certificación de profesionales en Canadá. Así que, nada más, muchas gracias y nos vemos la próxima semana.